inteligencia, y pongo como entre pregunta, interrogación, artificial. ¿Y por qué yo digo artificial? Porque se supone que la capacidad de inteligencia solamente la tenemos los humanos. Es una condición inherente del humano por la evolución que ha venido teniendo desde el Australopithecus hace 3.6 millones de años hasta hoy que somos Homo sapiens sapiens. Y se habla ya de otra evolución del ser humano que es combinada con la tecnología. ¿Por qué yo digo artificial? Bueno, miren, en la parte del deporte ya la inteligencia artificial ha podido vencer a los humanos en partidas como ajedrez, que eso es algo bien conocido por la historia, pero ya se está dando en otro tipo de eventos. Por ejemplo, hay una forma que utiliza la inteligencia artificial que se llama Reinforcement Learning, que es un autoaprendizaje, no a partir de la experiencia de los humanos en torno a ese deporte, sino creando su propio concepto de inteligencia que le permite crear tácticas y estrategias para vencer a cualquier oponente en el juego que esté jugando. Ahí, por ejemplo, en la foto veo un ejemplo de ajedrez en donde una máquina le ganó al mejor actualmente 100 veces y el humano no pudo ganarle ninguna. Y esa máquina no lo hizo, o esa inteligencia artificial no lo hizo considerando las experiencias de otros jugadores, no, lo hizo creando conocimiento o aprendizaje desde su propio concepto. Por eso entra la parte de inteligencia, si realmente hay inteligencia. También está en la parte de la medicina. Se habla de que en los próximos 10 años los especialistas, por lo menos el 70%, tendrán que usar Machine Learning para hacer sus diagnósticos y operaciones. Dígase, tendrán que usar inteligencia artificial para poder entrar a un quirófano y dar diagnósticos y resultados certeros. En el otro campo está el desarrollo, tanto físico como científico, la tecnología cuántica. Si pudiéramos en algún momento con la inteligencia artificial llegar a controlar del todo la tecnología cuántica, eso de viajar a otros planetas no se tomaría tanto tiempo y de hecho conocer desde la física las partículas más diminutas tampoco sería algo idílico, sino que pudiera ser real. En la parte de seguridad es donde se presenta la mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque con la inteligencia artificial usted puede recrear la voz de una persona, el rostro de una persona y los teléfonos celulares, sobre todo los iPhone, por ejemplo, que con un Face ID se desbloquean. Si tú con inteligencia artificial puedes recrear el rostro de una persona tal cual, vas a poder desbloquear un teléfono y así desbloquear cualquier cosa. Por ejemplo, con una inteligencia artificial yo puedo utilizar el tono de voz idéntico que ya se usó de un artista y crear una canción a partir de un texto que yo escriba. Y eso ya lo hicieron, hubo incluso hasta demanda, pero ya se demostró que se puede. Y en la parte de la educación, el autoaprendizaje, como yo le planteaba, en los deportes ya la inteligencia artificial va muy adelantado por el autoaprendizaje, porque está logrando comprender y aprender de manera sistemática los procesos que a los humanos le toman mucho más tiempo. Una máquina, una inteligencia, un programa, un algoritmo lo hace en cuestiones de segundos y minutos. Entonces, ante esta realidad, nosotros tenemos la responsabilidad de ser o seguir siendo efectivos, porque esto que estamos viendo no es el futuro, ya es el presente. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Y como es el presente, yo diría que en la comunicación es donde más provecho le podemos sacar a la inteligencia artificial, porque nos permite crear un contenido rápido, funcional y estratégico. Dígase que tú con ayuda de inteligencia artificial vas a poder tener en tus manos lo que hoy te cuesta, qué sé yo, 4 o 5 mil dólares producir. Con inteligencia artificial te va a costar 10, 15, 20, 30, hasta 50% menos si tú sabes utilizar esas herramientas. Y qué bueno que está con nosotros el periodista Balbueno Medina, porque yo sé que es un amante de la tecnología y conociendo estas informaciones va a sacarle muchísimo provecho a su canal de YouTube que muy bien lo hace. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar inteligencia artificial en la creación de contenido? Miren, en España ya el 22% de las empresas están utilizando la IA para la creación de contenido, para la creación de texto, y se está esperando que para el 2030, dígase, 6, 7 años, el 75% de las empresas utilicen inteligencia artificial para la creación de contenido y de texto. Eso va a implicar
que mucha gente que no se adapte a los cambios no va a tener trabajo. Por eso es importantísimo conocer la inteligencia artificial y cómo podemos sacar el mayor provecho sin nosotros ser desplazados. ¿Qué te ofrece la inteligencia artificial? Bueno, te ofrece artículo con solo tú insertar palabras claves. Tú le pones un artículo sobre la simbiosis y te va a salir una serie de información que tú a tu servicio vas a poder utilizar para crear cualquier tipo de revista, ensayo, hasta escribir un libro. También te facilita la creación de caption para redes sociales, que se utiliza mucho hoy en día. Te optimiza el uso de las páginas web y te brinda incluso eslogan o frases puntuales para campañas, nombre de marcas y hasta logos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque yo quiero que hagamos hincapié en cuáles son las mejores herramientas de inteligencia artificial dependiendo del tipo de trabajo que tengamos. Por ejemplo, para la creación de texto, todos conocen ya ChatGPT, ha ido evolucionando, vamos por el 5. ¿Qué te permite el ChatGPT? Bueno, ahí tú puedes generar publicaciones de blogs, de artículos, de páginas, de destinos, anuncios para redes sociales, en fin, un sinnúmero de textos que tú, escribiendo palabras clave, te lo va a dar. Incluso hay un problema ahora con las universidades porque los estudiantes, utilizando ChatGPT, han escrito, si se pudiera ser escrito, ensayos, artículos y hasta tesis. Claro, los docentes que son quizá con más experiencia y tienen expertise, cuando van a indagar al estudiante sobre el proceso de creación de esa tesis o artículo, se dan cuenta de que no fue él o ella que lo escribió. Y en ese sentido, por eso es importante tú saber realmente y conocer qué tú puedes y qué no puedes hacer con este tipo de herramientas. Está la otra, Jasper, muy utilizada. ¿Para qué se utiliza Jasper? Bueno, las personas que les gusta mucho la parte literaria se van a Jasper, porque con Jasper tú puedes hacer un ebook, o sea, un libro electrónico, artículos, ensayos, incluso utilizaron Jasper para escribir un poema con inteligencia artificial y se lo dieron a expertos en lingüística, un poema escrito por una persona y un poema escrito por inteligencia artificial para que pudieran distinguir cuál le escribió cuál. Y al final no pudieron distinguir. Hasta ese punto ha llegado la inteligencia artificial. Hay otro muy conocido, sobre todo en el ámbito de la comunicación, y es AnyWord. ¿Por qué? Porque AnyWord, aunque fue diseñada para marketing, tiene unas opciones muy interesantes de redacción, sobre todo en el ámbito del campo de redes sociales, porque es que AnyWord con palabras claves también te va a dar, como ChatGPT, lo único que este va muy enfocado a la parte de persuadir al público. Tú le pones la palabra clave y te va a dar herramientas para tú poder persuadir a tu público dependiendo el fin que tú tengas. También está Writesonic, que va muy de la mano con escritores, personas que le guste el arte de escribir. ¿Por qué? Porque te da idea de textos sencillos, te permite crear anuncios, diseñar landing page, dígase, una subpágina. Tú tienes una página principal, un landing page es una subpágina o una página adjunta que te permite a ti brindar una información que tú no quieres que esté directamente en tu página principal. Pero también, como utiliza una tecnología muy parecida a ChatGPT, te permite crear textos largos con profundidad y que tú solamente vas a tener que darle forma. Entonces, ahí está la vertiente. Cada una de esas que yo he mencionado, sin dejar claro copy.ai, que copy.ai hoy en día es una de las más utilizadas por esta nueva generación para crear textos para redes sociales, sobre todo quienes trabajan en la parte de generación de contenidos en los community managers. Utiliza mucho copy.ai porque te da justamente un copy, valga la redundancia, un caption, y con eso ellos le dan la forma y se ganan su dinerito suave. Esta generación nueva ha sido muy amigable con la inteligencia artificial y nosotros que venimos de una formación más catedrática, tenemos que ver cómo podemos dar el salto, el paso, para que este tipo de herramientas y tecnología no nos deje atrás. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porque ya hablamos de la creación de texto, pero está también la parte de fotografía. Y tú dirás, pero es que el periodista escribe. No, el periodista hoy en día debe ser multitasking. Dígase, debe manejar la redacción, debe manejar la fotografía, debe manejar la multimedia, debe manejar el diseño gráfico, debe manejar incluso un poco de marketing. Porque si tú eres creador de tu propio contenido, tú tienes que saber cómo potenciar para que tu contenido llegue a una mayor cantidad de personas. Y todo eso requiere que tú sepas, por lo menos, aunque no lo hagas, sepas cómo se hace una buena fotografía, cómo se edita un buen video,
cómo se hace una buena estrategia de mercadeo, cómo se escribe un buen título, cuál es la mejor foto para yo poner a mi portada. Quizás tú no tengas que hacerlo, pero es importantísimo que sepas cómo se hace para que las personas que tú contrates lo hagan con el nivel de profesionalismo que tú exiges. Y para esto, por ejemplo, para fotografía, tenemos Ipishi. ¿Qué pasa con Ipishi? Bueno, que lo utilizan mucho los jóvenes o esta generación porque te da múltiples efectos. Tú le pones una foto a Ipishi y tú buscas, quieres, yo quiero que esa foto se vea galáctica y te pone la foto con un fondo en el espacio o te pone el protagonista de la foto con similitudes o por lo menos con una modificación que le permite a quien está viendo creer que realmente está en el espacio. Es una forma de cómo tú modificar lo que tú estás viendo para crear algún tipo de efecto o algún tipo de sensación visual en quien está viendo la fotografía. Pero también está Fotor, que Fotor lo utilizan más ya los fotógrafos que saben un poco de fotografía, porque con Fotor tú eliminas el fondo, puedes redimensionar la imagen, puedes eliminar arrugas o retocar, puedes eliminar imperfecciones, incluso puedes mejorar la foto en cuanto a contraste, brillo, lo que tiene que ver con si le quiere poner degradado, si le quiere poner enfocado o desenfocado. Es una herramienta un poco más profesional que los fotógrafos están utilizando. A veces te haces una foto que no te queda muy bien y con Fotor tú puedes por lo menos mejorarla para que tenga una mejor visión. También está DALL-E, que te crea, esa es muy chula porque DALL-E lo que hace es que tú le escribes y le dices, yo quiero una fotografía de una montaña, pero que tenga un árbol en el centro, una manzana y vacas alrededor y te va a generar una fotografía con inteligencia artificial que cualquier persona cree que es una fotografía hecha por un fotógrafo. Y no, es una fotografía hecha por DALL-E. Entonces, DALL-E lo que te hace es que te permite tú recrear un escenario, un ambiente, un espacio a partir de comandos específicos que tú le digas. También está Hotball Tools, que Hotball Tools está muy de la mano con los diseñadores gráficos, porque le permite crear en base a una idea hasta obras de arte, o sea, composiciones que tú dices, pero en verdad eso fue inteligencia artificial. Sí, te permite colorear imágenes, te permite restaurar imágenes, te permite eliminar el fondo, igual que Photoshop, te permite aplicar y ampliar gráficos, te permite incluso eliminar objetos que aparecen ahí, que tú dices, ¿cómo así? Sí, la inteligencia artificial hace que la vista humana no perciba incluso los cambios que realiza. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y es la parte de los videos, muy importante para la parte de la comunicación. Tengo tres aplicaciones que yo regularmente utilizo dependiendo del fin que yo quiera. Por ejemplo, tengo Pictory. Pictory me permite hacer videos a partir de un texto o un guión. Dígase, yo quiero que me haga un video de un niño va caminando por la calle. Hay un auto rojo en una esquina, un edificio amarillo al doblar la calle y un árbol en el medio. Y Pictory me va a generar un video con inteligencia artificial de lo mismo que yo le escribí. Eso es muy utilizado, por ejemplo, por youtubers. Youtuber agarra, escriben un guión, graban eso en voz en off y esa voz en off y ese guión lo ponen en Pictory y Pictory genera videos a partir de ese guión que establecieron o esa voz en off que pusieron en la plataforma. Y eso lo están utilizando mucho. Pero también tenemos a Synthesia. ¿Qué permite Synthesia? Bueno, Synthesia te permite crear videos en más de 60 idiomas y tienes muchísimas plantillas. ¿Qué pasa con las plantillas? Bueno, tú puedes grabar la pantalla, tú tienes biblioteca multimedia y tienes un sinnúmero de herramientas y especificaciones en donde tú puedes agarrar un video ya elaborado o algo que tú quieras elaborar nuevo y darle un plus, darle un tono mucho más profesional a lo que ya tú tenías. Y eso lo están utilizando mucho ya los editores per se. Tienen un video normal, lo ponen en Synthesia y como que le dan un plus que tú dices, wow, pero qué bonito quedó, qué pero quedó. Los dominicanos saben lo que significa la palabra pero. Muy bien, entonces está la parte de refrase. ¿Qué refrase lo que hace es que te toma cualquier texto y te crea un video de una persona hablando el texto que tú escribiste? Hace poco se hizo viral en República Dominicana que un canal de televisión utilizó una inteligencia artificial para dar noticias. Eso se hace es con refrase. Tú le escribes refrase, lo que tú quieres que esa persona diga y va a aparecer un hombre o una mujer, el que tú le quieras poner, el tipo de voz que tú le quieras poner, la ropa que tú le quieras poner, y va justamente a decir en el tono que tú quieras que lo diga la información o la noticia. Y cualquier persona que no tenga conocimiento real
va a pensar que quien está hablando ahí es un humano y realmente no, es inteligencia artificial. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva que tiene que ver con diseño gráfico. Y esta lo menciono porque aunque somos periodistas y nuestro fuerte es la comunicación directa, redacción, locución, estar frente a la cámara, es muy importante conocer también de diseño gráfico para tú saber cuándo una información es fake news, muy utilizado hoy en día, que te agarran una plantilla de un noticiero, de un periódico digital, te montan un título cropeado, que es con diseño gráfico, y tú replicas eso pensando que fue realmente el medio que lo publicó y no. Entonces, si tú tienes conocimiento de diseño gráfico, ese tipo de cosas no te van a pasar. Hay muchísimas páginas y aplicaciones. La más usada, bueno, está diseños.ai, Galileo, que lo utilizan muchísimo los diseñadores hoy en día. Y algo importante, ChatGPT, como está evolucionando ahora también, tiene una alianza con Canva. Canva es la plataforma online de diseño más utilizada hoy en día. Entonces, cuando tú entras a ChatGPT y tú buscas una cancilla de Canva, lo que te va a permitir es que tú escribiendo en ChatGPT, tú dices, quiero un diseño de una tienda de bizcocho. Y ChatGPT te va a generar un diseño gráfico de una tienda de bizcocho con el nombre que tú le dijiste y las especificaciones que tú le dijiste. Pero tú puedes ser incluso más específico. Yo quiero un logo para mi empresa de telecomunicaciones con más enfoque en los celulares y te va a brindar muchísimas opciones de logo de empresas que vayan acorde con lo que tú quieres mostrar. Entonces, si tú sabes utilizar esas herramientas a tu favor, vas a tener productos infinitamente que tú vas a poder publicar, expandir, compartir y dar a conocer más de tu talento. Está también el diseñador de Microsoft, que ninguna de estas plataformas grandes se han quedado atrás. Microsoft también ha entrado en la parte de diseño gráfico, pueden entrar a su portal o pueden entrar a Google y van a encontrar ahí todas las opciones que presenta Microsoft para el diseño gráfico. Hay una que no se me puede quedar, por eso la puse sola. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Por eso la puse sola, porque quiero hablar un poquito sobre BART. BART es la inteligencia artificial de Google. ¿Y por qué yo la puse sola? Bueno, porque por lo menos en República Dominicana, más del 70% de la población utiliza Android. Android funciona con Google. Pero ¿qué pasa? Más del 92% de la población tiene una cuenta de Gmail. O sea, también tiene una alianza con Google. Como BART es la plataforma de la inteligencia artificial de Google, todas las personas que tengan una cuenta de Gmail van a tener acceso a BART. Usted cuando entre a esta plataforma hay un sinnúmero de herramientas que usted puede utilizar. Yo le voy a mencionar 4 de las ventajas que tiene BART de Google. Por ejemplo, te va a permitir acceder y procesar informaciones del mundo real a través de la búsqueda de la plataforma matriz que es Google. Esto te va a permitir proporcionar respuestas más completas e informativas a las preguntas que te van a hacer. Pero además, tú puedes generar textos en diferentes formatos creativos, algo bien dinámico, dígase código, guiones, canciones, correos electrónicos y hasta cartas. Imagínense que tú le digas a Bart, quiero que me redacte una carta dirigida al presidente de la República con tal y tal objetivo, y que Bart te presente por lo menos 10 opciones de cartas dirigidas al presidente con el objetivo que tú señalaste. ¿Cuánto te estás ahorrando ahí en tiempo, espacio, recursos, de todo? Por eso hay que saber utilizarlo. También, Bart sigue instrucciones y completa peticiones de forma reflexiva. Te está brindando varias respuestas u opciones a un solo problema. ¿Qué pasa con ChatGPT? Que ChatGPT tú le dices, quiero que me escribas un ensayo sobre la simbiosis de las plantas, ok, o simbiosis de las células. Muy bien. Y ChatGPT te va a presentar una o dos como máximo de la respuesta. Pero BART no. BART te va a presentar hasta 10, dependiendo de las que tú quieras y qué tan específico tú seas. Y por último, si tú usas el conocimiento para responder a las preguntas de forma exhaustiva e informativa, incluso si son abiertas, te va a dar la sensación de que tú estás hablando con alguien, de que su capacidad cognitiva, si se le puede llamar cognitiva, no parece que es una máquina, parece que es una persona que te está respondiendo. Entonces, como Google tiene todos los recursos del mundo para invertir en este tipo de inteligencia artificial, BART se está convirtiendo en la competencia directa de todas las otras marcas. Por eso es importante uno estar al tanto de qué están haciendo esas grandes marcas con inteligencia artificial. Ya le mencioné a BART, le mencioné las otras, vamos a pasar
a la siguiente diapositiva, ya estamos cerrando, y es que miren, aunque la inteligencia artificial nos facilite los procesos y productos en esta nueva revolución, requiere de indicaciones específicas para funcionar. El truco es el siguiente: quien mejor haga las preguntas, mejor tendrá las respuestas. Nosotros como comunicadores, como periodistas, no vamos a desaparecer. Porque para que todas estas inteligencias artificiales que yo les mencioné pueda funcionar, necesita comandos específicos que tú le digas cuál es la pregunta indicada o los comandos indicados para que te dé la respuesta indicada. Entonces, el periodista de hoy que más va a trascender con inteligencia artificial no es el que más embotella un concepto, es el que mejor pueda hacer las preguntas a esa inteligencia artificial para que te dé el resultado que tú estás esperando. Y yo te pregunto, y le pregunto a ustedes, ¿están listos ya para hacer las preguntas que tenemos que hacer y adueñarnos y empoderarnos de esa inteligencia artificial? De mi parte, muchísimas gracias. Hoy nos corresponde hacer este abordaje de este tema que ha generado mucha preocupación en el mundo en diferentes espacios. Y los objetivos de la presentación, Danitza, a todos ustedes, aquí voy a hablar obviamente una parte introductoria del concepto, de la definición obligada de inteligencia artificial, la definición de ética asociada obviamente a estas tecnologías que se han creado todo este proceso disruptivo, una contextualización de lo que tiene que ver con la ética y el uso responsable de la inteligencia artificial, unas advertencias que han surgido, ustedes van a ver ahora más adelante, que han generado preocupaciones reales, casos relevantes, he citado apenas dos, ya, por ejemplo, Manabri habló de algo que es parecido a lo que voy a tratar, y también un planteamiento muy interesante de la filósofa Adela Cortina, que invito, Danitza, a que ustedes pudieran tomar nota de este nombre, porque se trata de una filósofa española que ha hecho un enfoque muy interesante acerca de la ética, y lo vamos a desarrollar más adelante. Una redefinición del periodismo, obligada, esta redefinición a partir de todo lo que está ocurriendo en el mundo de la comunicación, un decálogo pertinente de una institución española que vamos a aprovechar unos lineamientos que ellos han planteado de cara al uso responsable de la inteligencia artificial en el mundo de la comunicación y del periodismo, y la referencia obligada al libro blanco sobre la inteligencia artificial, que ha sido una propuesta emanada desde la Unión Europea, y entonces que tiene unos elementos que vamos a considerar de ellos lo que atañe, ¿no?, al mundo de la comunicación. Y por último, una reflexión de qué debe hacer el periodista ante la inteligencia artificial, que es parte de todo un debate en el día de hoy. En la introducción, obviamente, vamos a partir de una definición basada en expertos, en el caso del libro blanco sobre inteligencia artificial, que plantea un enfoque eh, orientado a la excelencia y la confianza, que es una propuesta de estos expertos en el caso de Europa. Y estos dos términos entiendo como punto de partida que se hace necesario compartirlos aquí, y es que, por ejemplo, estos expertos definen en el libro blanco sobre la inteligencia artificial que este concepto, este término, se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción con cierto grado de autonomía con el fin de alcanzar objetivos específicos. Quiero aprovechar aquí que esa es una definición basada realmente en toda una base de conocimiento desarrollada por estos expertos, pero quiero dejar aquí en el debate que hay quienes cuestionan incluso la denominación, el concepto de inteligencia artificial. Se habla del concepto de caja negra, de una articulación no cognitiva de los conceptos, una máquina, el llamado machine learning, todas esas tecnologías que se han desarrollado, no es parte realmente de una inteligencia. Quien tiene inteligencia es el ser humano. Entonces, esas máquinas lo único que ven es una combinación de frases que no están conectadas. Sin embargo, en base a los algoritmos que se van desarrollando, se articula todo esto, pero hay toda una discusión, repito, inclusive cuestionando el propio concepto, que no es de ahora. Mucha gente cree que el concepto de inteligencia artificial es reciente, y no, ya hace mucho tiempo que este concepto se desarrolló. Y quiero hacer énfasis en lo que tiene que ver con el concepto de ética, y es que yo suscribo
el planteamiento de Adela Cortina respecto a una definición de ética que la comparto aquí. La ética, según ella, se centra en el análisis de los valores morales, el carácter humano y las normas que guían nuestro comportamiento, contribuyendo así a la construcción de una sociedad más justa y ética. Este es un planteamiento, repito, de Adela Cortina, que hace una propuesta muy interesante de la ética, un enfoque muy orientado a una instrumentalización de la ética. La ética la vimos en la universidad, los que están estudiando, se ve como un elemento teórico, filosófico. Sin embargo, Adela Cortina lo aterriza al concepto. E incluso es una consultora que se mueve en un ambiente empresarial en España y ella crea una concienciación en los empresarios para que entiendan que la ética es rentable. La ética apuesta a la rentabilidad y por vía de consecuencia a la sostenibilidad de las organizaciones. Recordemos lo que pasó con la crisis financiera en Estados Unidos en 2007. ¿Qué ocurrió en esa situación? Recordemos qué pasó con la empresa Enron, que los directivos, los altos ejecutivos de esa firma manejaron información privilegiada, vendieron sus acciones y pretendieron ser más listos. Sin embargo, el gobierno de Estados Unidos actuó por vía de consecuencia y fueron apresados. Pero lo que quiero significar es cómo un comportamiento no ético en el mundo empresarial deriva incluso en que compañías cierren y dejen de funcionar. Y aquí ya cayendo en la materia sobre el uso responsable que aspiramos de la tecnología relacionada con la inteligencia artificial, hay que verlo empalmado con el tema nuestro, que esta llamada IA, la inteligencia artificial, se manifiesta en toda la fase del proceso periodístico y que ya es una realidad. Tal como dijo Manauri, no estamos hablando de un futuro, estamos hablando de una realidad, estamos hablando de lo que está ocurriendo, de lo que acontece en el mundo de hoy. Y aquí la inteligencia artificial opera desde la búsqueda de elementos noticiables y análisis de datos hasta la distribución personalizada de las informaciones, que es un tema realmente que ha generado mucho debate, porque habría que ver, parte de la discusión que se está planteando en el mundo de hoy, es que los medios de comunicación personalicen tanto los contenidos dirigidos a sus audiencias que se pierda una mirada integral del manejo de la información. Entonces aquí se habla de hasta la distribución personalizada de las informaciones, pasando por la producción automatizada de contenidos textuales y audiovisuales, donde obviamente no hay un componente cognitivo, como decíamos antes, sino una articulación de palabras vacías. Eso es lo que ofrece realmente la inteligencia artificial. No hay un proceso real de inteligencia, sino de un procesamiento, de una automatización que se ven las palabras no conectadas, sino como si fueran moldes para que se me entienda. Entonces, la aplicación de la inteligencia artificial en el periodismo es una tendencia en desarrollo que afecta significativamente al modelo de producción y difusión periodístico. Y enfatizamos aquí que como consecuencia de esto, el uso de la tecnología ofrece aquí diferentes retos éticos para el ejercicio profesional, porque hay que considerar la transparencia que se sitúa como un principio clave para avanzar hacia un uso responsable de la inteligencia artificial por parte de los medios. Y esto lo recogemos en un trabajo muy interesante que lleva por título Ética y Uso Periodístico de la Inteligencia Artificial. Ahora bien, hay unas advertencias que quiero compartir con ustedes ante los riesgos que implica la falta de regulación en lo relativo al uso de la inteligencia artificial. Bueno, señores, resulta que profesores, investigadores y líderes del mundo de la tecnología, entre ellos Elon Musk, pidieron en marzo de este año que los laboratorios de inteligencia artificial, oigan bien, detengan en ese momento se planteó el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial más poderosos durante al menos 6 meses, citando riesgos profundos para la sociedad y la humanidad. Creo que esta reflexión nos convoca a prestarle atención. Si vemos que figuras importantes en el mundo de la tecnología han hecho este llamado, esto genera realmente preocupaciones reales. Elon Musk ha hecho una advertencia, señores, profunda. Él ha establecido que la inteligencia artificial podría hasta causar la destrucción de la civilización humana. Y miren este planteamiento que hace Geoffrey Hinton, que es considerado el padre de la inteligencia artificial,
él salió de Google, él renunció de la empresa para alertar sobre los peligros de la tecnología que él mismo ayudó a desarrollar. Señores, yo creo que hay que prestarle atención a Aurelio, a esas advertencias, esas preocupaciones, porque estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de personas que tienen realmente una influencia en el desarrollo de la inteligencia artificial y se han dado cuenta de realmente el impacto que tiene esto y que pone en juego inclusive hasta la propia existencia de la humanidad. Ahora, hay casos relevantes, creo que ya Manauri hizo referencia al caso de una canción, Danitza. Aquí tenemos que hubo una canción falsa que se hizo viral de los famosos artistas Drake y The Weeknd, que se hizo viral utilizando inteligencia artificial, y usted no puede distinguir, señores, cuál es la voz original de esta canción falsa, porque se sintetizaron las voces de ambos artistas y utilizando una plataforma de tecnología desarrollada en inteligencia artificial, se hizo una grabación prácticamente que nadie puede percibir la diferencia, y esto generó todo un debate en los Estados Unidos. También hubo un caso, yo tengo el enlace en YouTube, obviamente por razones de tiempo no lo puedo compartir aquí, pero lo he hago llamado a ustedes para que vean en este enlace. Danice, yo le compartí la presentación, si alguien la quiere, puede acceder a ese enlace de YouTube, porque hubo una insólita, oigan bien, una insólita estafa con inteligencia artificial. Oigan lo que le pasó a una madre en Estados Unidos. Su hija, unos individuos copiaron su voz, la reprodujeron con una plataforma digital y ella recibió una llamada de su hija que estaba siendo secuestrada. Imagínense ustedes todo lo que eso provocó en esa familia, y todo era falso. Fueron unos sujetos que grabaron, sintetizaron la voz utilizando esta plataforma, y gracias a Dios no accedieron al pedimento que le hicieron los supuestos secuestradores de su hija, porque su hijo fue muy hábil y pudo hacer el contacto con su hermana y desactivar esta estafa que se le había planteado a esta familia norteamericana. Y también en el caso de Google, despidió al ingeniero Blake Lemoine, un ingeniero que generó también toda una situación no solamente en Estados Unidos, sino a nivel mundial. No sé si algunos de ustedes vieron un diálogo con Lambda, donde Lambda se crea una persona, y estamos hablando de una inteligencia artificial que, como resultado de todo el desarrollo de estas tecnologías neuronales que replican el cerebro humano, se hizo consciente. Incluso comenzó a sentir, o sea, tiene sentimientos parecidos al ser humano, y le tiene miedo a la muerte, porque ella decía en esa conversación que si la desconectan, entonces ella va a morir. Es un caso realmente que invita a la reflexión, porque genera preocupaciones, y de ahí conectamos con este planteamiento de Adela Cortina, que establece que el uso de tecnologías como los algoritmos, ¿verdad?, generan aquí ante el mundo dilemas éticos y nuevos desafíos sociales. De ahí que se hace necesario crear un marco de confianza desde la ética para que el proceso de digitalización y la inteligencia artificial sean justos e inclusivos. Esto nos obliga a hacer, señores, una redefinición del periodismo. El uso de las esferas que ha sufrido mayor impacto de la inteligencia artificial es sin duda la comunicación, y los principios éticos de la verdad y responsabilidad se deben imponer a la producción desmedida de contenidos sin la supervisión del periodista. Esos ejemplos que les cité, que le acabo de mencionar, imagínense ustedes a un político, Danis, en México, que esté hablando supuestamente ante una audiencia, que todo sea falso, que todo sea desarrollado en base a inteligencia artificial. Imagínense el impacto que puede tener en los electores en un proceso electoral, y que la confusión que esto puede generar, y la gente le atribuya veracidad a una afirmación que en ningún momento la dijo en la realidad ese político. Eso realmente nos genera un gran dilema ético, y por eso aquí rescatamos este diálogo pertinente, este decálogo pertinente, que plantea un valor agregado como este llamado de atención, porque pone en valor el factor humano, es decir, el desarrollo de las tecnologías basadas en la inteligencia artificial ameritan de una supervisión humana. Se hace necesario la formación y promoción de interdisciplinaridad en los equipos, y un desarrollo de innovación y tecnología que apueste a la proactividad
para garantizar un desarrollo de plataformas que correspondan realmente a la necesidad de que estén reguladas. En ese decálogo se habla de calidad de los datos y gestión responsable, de la supervisión necesaria de los procesos, de la transparencia y rendición de cuentas, que es un factor fundamental subrayado inclusive en el libro blanco de Europa, de los europeos, la gestión responsable de los datos y la privacidad. Señores, estamos expuestos a que todo lo que usted comparte en redes sociales, sus datos sean manejados por terceros sin usted autorizarlo, y esto genera todo un problema ético en el manejo de la comunicación y también por vía de consecuencia en el periodismo. Y la personalización y recomendaciones que hacen en este decálogo son de mucho interés, y esto lo conectamos, como ya hemos mencionado, con el libro blanco sobre la inteligencia artificial, que es un enfoque europeo orientado a la confianza y la excelencia. ¿Qué proponen los europeos? Bueno, promueven que se hace necesario contar con un ecosistema de confianza, que sea un marco regulador de la inteligencia artificial. Es importante que ustedes sepan que en ningún país en el mundo todavía se cuenta con un marco normativo regulador del uso de responsable de la inteligencia artificial. Todo esto ha llegado de golpe. Ustedes vieron la irrupción de ChatGPT, cómo ha venido todo este proceso disruptivo, y los países ahora que se están preparando para establecer mecanismos institucionales que apunten a la regulación del uso responsable de la inteligencia artificial. Por eso ellos plantean la instauración de un sistema de regulación, la necesidad de establecer requisitos, gestionar los riesgos. Hablamos ya de la protección de datos de los ciudadanos, supervisión humana de la inteligencia artificial, y obviamente hacen mucho énfasis en la necesidad de que la apuesta debe ser a la transparencia y a la rendición de cuentas. Y por último, tenemos una reflexión obligada. ¿Qué hace el periodista ante la inteligencia artificial? Bueno, el profesional del periodismo debe aprender, está obligado a aprender sobre el uso de las tecnologías digitales y de manera concreta, la inteligencia artificial, así como sus riesgos. Debe capacitarse para velar por la correcta aplicación de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, y deberá usarla, en su caso particular, de manera responsable. Para concluir, Danisa, quiero simplemente señalar que aquí entran en juego la desinformación, los llamados fake news, todo este ambiente de la era de posverdad que estamos viviendo. Recordemos lo que pasó en Estados Unidos, donde hubo todo un escándalo con el uso indiscriminado de datos de electores, la situación que se dio con una empresa radicada en Inglaterra, que se dice que influyó en la decisión de los votantes. Y quiero traer a colación un solo ejemplo que ha generado inclusive reacciones, Aurelio, en México, en Colombia, en Brasil, en Argentina. Sin embargo, en República Dominicana, a los colegas que están aquí, todavía no se ha generado una acción como el caso de México, que están los llamados verificados. Son plataformas de periodistas que se dedican a verificar las llamadas noticias falsas. En México, un periódico fue que alertó, Danisa, que no era cierto que el artista José Luis Perales había fallecido. Aquí en República Dominicana, un periódico que tiene todo un protocolo para evitar la llamada fake news se hizo eco, al igual que muchos medios de comunicación en Iberoamérica, de que el artista, repito, José Luis Perales había muerto. Y un medio de México fue el que hizo la advertencia, y después apareció un video informándole a la gente de que él no había fallecido. En Brasil hay un periodista que comprobó una situación que se dio, estamos en el mes de septiembre, y hubo el derrumbamiento de las Torres Gemelas. Pues, señores, hubo un video que circuló en el mundo de jóvenes palestinos levantando bandera y celebrando, y eso se hizo un ejercicio totalmente de desinformación, porque el video correspondía a cuando la ONU reconoció el Estado de Palestina. Sin embargo, el video se contextualizó, se hizo uso de la desinformación para dar a entender que esos niños, esos jóvenes, estaban celebrando el derrumbamiento de las Torres Gemelas. Yo termino aquí, Danisa, con nuestra exposición. Espero haber cumplido con el tiempo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Inteligencia artificial, periodismo, implicaciones legales. Inteligencia artificial, ¿no? ¿En qué consiste? Si bien es cierto que hemos estado conversando la noche entera, podemos decir que hay un punto en común, y es que evidentemente, comúnmente y coloquialmente, la misma es descrita como, bueno, la capacidad
que tiene una máquina de actuar como lo hace la mente humana, ¿no? ¿Cuáles son sus componentes? Analizar, entender, aprender, deducir. Eso es lo que coloquialmente se dice de lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, cuando uno comienza a analizar la frase o la descripción, uno queda corto, ¿no? Porque sabemos que es una tecnología y uno quisiera adentrarse para ver cuáles son esos componentes técnicos que realmente hacen la tecnología una realidad. Como bien decía Raúl, existe un libro blanco en Europa que viene siendo como una especie de plan operativo anual de Europa, que viene siendo la descripción de todas las actividades que tendría que hacer Europa para llegar a poder regular todo lo que es la inteligencia artificial. Dentro de esta, pues se encuentra una propuesta de reglamento de inteligencia artificial RAI del Parlamento Europeo, del Consejo del 2021. Yo cuando leí la descripción, efectivamente, entendí que esta era una definición técnica jurídica que realmente se acercaba a la misma, porque definir la inteligencia artificial como algo que quiere simular la mente humana queda corta, porque efectivamente no te da a entender lo que implica la tecnología. Ojo a esta definición y que tengamos bien pendiente cuáles son sus componentes para que más luego podamos entender cuáles son esas implicaciones legales que trae la misma. Bien, se supone, o en la definición que esta propuesta de reglamento dispone, dice que un sistema de inteligencia artificial puede ser considerado como un software, ¿no? Desarrollado con una o varias de las técnicas y enfoques enumerados en el anexo 1, y que puede, con un conjunto determinado de objetivos definidos por un ser humano, generar resultados, así como contenidos, predicciones, recomendaciones y decisiones, que, vuelvo y reitero, ya vimos que sí, la inteligencia artificial trae muchísimos beneficios para nosotros, ¿verdad? Los seres humanos que lo utilizamos. Entonces, de esta definición hay tres componentes importantes que hay que tener en cuenta. Y una es técnicas y enfoque. Ojo, intervención humana y generación de resultados. Cuando hablamos de técnicas y enfoques, todos nos perdemos. ¿Por qué? Porque a menos que uno no sea desarrollador o informático, no va a entender el detrás de estos conceptos. Cuando hablamos de técnicas, hablamos de aprendizaje automático supervisado, aprendizaje automático no automatizado, supervisado, aprendizaje profundo, enfoques basados en lógica, estimación bayesiana, redes neuronales, en fin, muchas técnicas y enfoques que, vuelvo a reiterar, al menos que no venga del sector de tecnología, no lo vamos a comprender, pero que sí detrás de esto se puede haber lo que son variables, conexión de las mismas, modelos matemáticos, estadísticas, probabilidades, cosas que efectivamente hay que estudiar para poder crecer. No obstante, todas las anteriores son métodos de análisis de datos que utiliza algoritmos. Hasta el momento, como vemos, hay distintas técnicas y enfoques para crear la inteligencia artificial. Más adelante, en las implicaciones legales, vamos a ver el por qué hacemos énfasis en esta, porque las mismas, evidentemente, van a tener un impacto en el resultado y en nosotros. Bien, la Agencia Española de Protección de Datos indica que una de las ramas de la inteligencia artificial que más famosa se ha hecho, pues es el aprendizaje automático, ¿no? Ese enfoque, esa técnica, porque esta diseña, ojo, modelos predictivos que construyen por sí mismos. Aquí estamos diciendo que esa tecnología aprende sola. La relación entre las variables a estudiar mediante el análisis de un conjunto inicial de datos, es decir, un modelo o un enfoque o un sistema de inteligencia artificial se hace más robusto, se hace más madura a medida de que se vaya alimentando de datos. Y a medida que se vaya alimentando de datos, pues esta va a ser un poco más precisa en sus resultados. Una imagen que sí me gustó, que fue del prodigioso Volcán, que es una consultora estratégica española, para explicar todo esto de lo que es aprendizaje automático, puso un ejemplo con un gatito y decía, bueno, a medida que le vayas introduciendo una imagen de un gatito a la tecnología va a comenzar a identificar orejas, nariz y todos los elementos que componen un gato, ¿no? A medida
de que tú lo vayas alimentando con una misma foto relacionada a un gato, dice, la tecnología va a llegar un momento donde que le vas a introducir una foto de un ratón y evidentemente la misma va a decir, eso no es un gato porque no está relacionada a esas variables o a esa foto que aprendí a identificar. Básicamente, eso es lo que quiere decir que entre más informaciones es mucho más robusta. Ojo, aquí pusimos énfasis en técnicas y ahora ponemos énfasis en datos. Bien, como se ha comentado, no se ha comentado mucho durante esta tarde sobre lo que es la inteligencia artificial. Sin embargo, esto es un video que recomiendo a todos que vean, que es la audiencia que tuvo el creador de inteligencia artificial OpenAI, que fue al Senado, al Congreso de los Estados Unidos, donde básicamente y en conjunto con un especialista de científico de datos y la representante de privacidad y de ética de la empresa IBM en Estados Unidos, esos fueron al Senado a decirles a los congresistas que pusieran atención a esta tecnología, precisamente porque estos sabían cómo funcionaba su tecnología, pero debido a la potencialidad que veían en las mismas, no podían describir lo que otras tecnologías, dígase, o que otros desarrolladores quisieran sobre la misma. Con esto quiero decir que si bien es cierto que a medida se desarrolla la inteligencia artificial, esta va a direcciones desconocidas, ya que no hay una única forma de que esto funcione, o sea, no hay una única fórmula de funcionamiento. Ahora, ¿cuál es la definición aceptada de la misma? Y es que la inteligencia artificial implica enseñar a las máquinas a desempeñar labores complejas. Estas labores complejas que implican análisis y en cierta forma razonamiento. Ahora, ¿en qué consiste el periodismo? Bueno, como todos ustedes saben, periodistas, el objetivo del periodismo básicamente obtener, tratar, interpretar, redactar, difundir informaciones que verdaderamente sean relevantes, importantes y de interés público para la sociedad. Mantener la sociedad informada, como decía Aurelio en su intervención primera, y crear una opinión obviamente robusta a partir de que estos informen. Ahora, ¿qué similitud tiene la inteligencia artificial y el periodismo? Pues efectivamente, como lo hemos venido viendo, la inteligencia artificial, como el periodismo, genera información a partir de datos recolectados. Esto es importante para más luego ver el por qué yo hago énfasis esto en las aplicaciones legales. Inteligencia artificial en el periodismo, pues se puede ver desde dos perspectivas, proveedor o usuario. Usuario, bueno, pues cuando usted utiliza la herramienta, como ya hemos visto, existen muchísimas que pueden hacer mucho más eficientes las labores. Y mientras tanto, tecnología, bueno, que una cadena pueda crear su propia inteligencia artificial para automatizar X funciones que quiera dentro de su cadena de producción. Ahora, ¿cuáles son los apartados o las áreas que se han visto beneficiadas por la inteligencia artificial? Bueno, reportería, producción, distribución. Reportería, bueno, porque gracias a esa capacidad que se tiene de procesar de información a través de una inteligencia artificial, como ya lo han mencionado anteriormente mis compañeros, pues simplemente poniendo un tema, por ejemplo, en ChatGPT, esto te puede hacer un artículo. Te puede hacer un artículo con simplemente poner el tema, sin tener que esa persona sentarse a dedicar quizás 1 hora o 2 horas a redactar un artículo. Producción, pues precisamente esto puede ayudar a los periodistas a producir contenido o encargarse de hacerlo totalmente por ellos. Un ejemplo es la cadena de BBC, que anunció realmente en el 2020 que se iba a lanzar un proyecto desde su equipo de innovación, el que iban a hacer de manera automática contenidos de sus artículos que estaban publicados en su página para que puedan convertirse en un formato que pueda publicarse en redes sociales. Es decir, aquí estamos viendo los efectos positivos, es decir, disminución de tiempo. Y en cuanto a la distribución, pues efectivamente, en cuanto al uso de la inteligencia artificial y las técnicas de automatización para personalización, ayuda obviamente a la distribución porque a medida que yo conozco los gustos de mis usuarios, pues yo puedo adecuar mi contenido y distribuirlo acorde a eso. Bien, algunas herramientas, pues está Trink, aparte de la que ya han mencionado los compañeros anteriores, que es que este permite desgrabar entrevistas. Imaginémonos que se tenga que hacer precisamente un trabajo
de lo que se ha dicho en una entrevista, bueno, pues a través de esta herramienta yo puedo desglosar todo lo que se ha dicho y convertirlo en texto y no tener que perder el tiempo, ¿no? Volvemos a lo mismo, el beneficio, uno de esto es el tiempo. Y computer speech, que bueno, en el periodismo también impacta porque esta inteligencia artificial permite que tanto el habla se convierta en texto y lo que el audio o lo hablado se convierta, bueno, que el audio se convierta en texto y que el texto se convierta en audio. Igual, beneficios para el periodismo. Ahora bien, si bien es cierto que la tecnología de inteligencia artificial implica pues mejorías en las labores, tanto en el periodismo como en otras áreas, en otros sectores como el financiero, el industrial, el farmacéutico o en el caso de la salud, este sistema trae dilemas éticos y jurídicos, es decir, cuestionantes, como ya muchos de los participantes incluso saben, porque a medida que mis compañeros hablaban, esto preguntaban sobre derecho de autor, porque efectivamente están conscientes que la creación de contenidos a partir de simplemente comandos puede afectar ciertos derechos. Y es que, evidentemente, el derecho a la igualdad y no discriminación también se puede ver afectado por lo que pueda producir una inteligencia artificial, como bien decía anteriormente uno de mis compañeros. Protección de datos y privacidad, intimidad, la dignidad humana. Más adelante vamos a ver un ejemplo. Protección de personas menores de edad con respecto a la utilización de sus imágenes, por ejemplo. Protección de los consumidores, porque esa fue una de las preguntas que vi que hicieron. Es decir, si yo hago un documento o un resultado o un producto a través de lo que es inteligencia artificial, ¿cómo yo puedo distinguir que fue creada por una persona o que fue creada por una inteligencia artificial? Derecho de autor, el derecho a la libertad de expresión, como bien decía Raúl, ¿no? La manipulación en cuanto a contenido creado por inteligencia artificial puede condicionar lo que se esté conversando. Necesidad de motivación, eso lo vamos a ver más adelante. Es pues bueno que estemos pendientes, como había dicho mi compañero Raúl. Si bien es cierto que en ningún país todavía no existe una regulación de inteligencia artificial, aunque sí existe una propuesta de reglamento por la Unión Europea, no importa que la misma no esté regulada, porque estos derechos que se están mencionando anteriormente sí están regulados por sí. Algunos tienen carácter constitucional y por vía de consecuencia transversales a aplicarse a todo. Entonces, esto, la inteligencia artificial, pues sí, trae debates en cuanto a su creación y usos. Usos porque es lo que hemos venido escuchando durante la noche entera. Dependiendo de los usos, la inteligencia artificial se pudiera calificar como positiva o negativa. Y ahí vuelvo y les recomiendo ver la audiencia que tuvo el creador del ChatGPT en el Congreso de Estados Unidos, donde este decía, yo estoy consciente de la tecnología que yo he creado, pero yo no estoy consciente de lo que se pudiera crear. Y aquí retomamos de nuevo al reglamento europeo. El reglamento europeo está pensando regular la inteligencia artificial en base a los usos, no en base a la parte técnica en sí que hemos visto al inicio. Y ustedes preguntarán, ¿pero por qué? Bueno, porque si a una persona se le ocurre crear un sistema de inteligencia artificial para poder discriminar a las personas en razón de raza, en razón de sexo o en relación a orientación sexual, imaginémonos que se pudiera hacer con esa data o con esos informes que pudiera estar creando una inteligencia artificial en cuestión de segundos sin que se tenga que analizar por años. Entonces, desde ahora, la visión, tanto lo que se discutió en ese Congreso como lo que está plasmado en el reglamento o en la propuesta de reglamento europeo, es que dependiendo de los usos, esta inteligencia artificial debería estar más o menos reguladas porque esto implica los usos, riesgos para nuestros derechos. Y esto lo vamos a ver aquí. ¿Cuáles son las cosas que también lo establece el reglamento que pudiera traer más ímpetu de conversación? Y es que, ¿qué hemos dicho durante el inicio y durante la noche entera? Y es que la inteligencia artificial funciona gracias a datos. Si no existiera datos, no existe inteligencia artificial. Entonces, cuando se recopila datos desde la perspectiva de desarrolladores,
tenemos que tener pendiente que las bases de datos que se recopilen tengan que, no sean informaciones personales, no sean informaciones que estén relacionadas o protegidas por el derecho de autor. ¿Por qué? Porque al procesarlas, el producto que yo estoy teniendo al final es un producto que está incumpliendo con normativas desde el primer momento. Entonces, pudiéramos, por ejemplo, y aquí tengo un caso de GT Image, que utiliza una herramienta de panes, ¿no? Dice, cuando tú comienzas a poner lo que deseas, esto te puede recomendar imágenes que un periodista puede utilizar o no para su trabajo. Pero ¿qué sucede? Y aquí pongo un caso hipotético. Si un periodista utiliza esta herramienta o una parecida que no necesariamente tiene que ser Pamex, pudiera estar vulnerando derechos al tomar esta imagen que está dando la tecnología, que quizás es de una persona menor de edad, o que esa persona no haya autorizado esa imagen que ha sido recopilada en el Internet. Entonces, en el hipotético caso, digo aquí, el periodista igual está replicando el incumplimiento. Y esto es real. Ayer, creo que ayer, publicamos en las redes sociales del Observatorio de Data, RD, qué está sucediendo en España. Y es que en España ya hay denuncias de padres ante la policía porque a través de la inteligencia artificial se están desnudando niñas de menores de edad y están circulando por el Internet. Y eso gracias a la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué significa esto? Que el periodista que tiene una función similar a la inteligencia artificial, que es recolectar información, analizarla y dar una noticia, en este hipotético caso, tiene que estar pendiente de qué información le está dando la inteligencia artificial y evidentemente qué usos le va a dar a esta. Otro de los temas a debate específicamente, y es que recuerdan esas técnicas y esos enfoques que yo les había dicho al inicio, que realmente son totalmente complicadas de entender porque detrás, vuelvo y reitero, hay variables, hay estadística, hay matemática, hay probabilidades, hay cálculos, ¿no? Dice que algunos de esos procesos que están asociados a la inteligencia artificial se entrenan por sí mismos. Y esto entonces implica que yo como persona que estoy utilizando la inteligencia artificial pueda saber el por qué la inteligencia artificial me da X o Y como resultado. Es decir, yo no le puedo decir a ChatGPT, por ejemplo, ¿por qué tú me estás dando esta respuesta y no me puedes dar otra? Bueno, puse el ejemplo de ChatGPT, pero puede ser cualquiera. Y aquí le tengo un ejemplo totalmente interesante y con esto casi estamos culminando, porque no sé por dónde, cómo voy por tiempo. Bien, miren, si bien es cierto que la aplicación, bueno, aquí el ejemplo, perdón. El ejemplo es de un diario brasileño que se llamaba Estadão. Este utilizó una inteligencia artificial y ¿qué hizo? Recopiló, clasificó, analizó, escuchen bien, los sentimientos mostrados por los candidatos que participaban en un debate electoral televisado. Yo saludo totalmente lo que es esa aplicación de la inteligencia artificial al periodismo. Sin embargo, yo como abogada comencé a pensar, y aquí puse un caso hipotético, esto no fue real, pero el caso hipotético es el siguiente. Si bien es cierto que el trabajo fue innovador, no menos cierto es que en el caso hipotético de que la inteligencia artificial haya dicho, Juan ha mostrado sentimientos y expresiones desfavorables, no, adjudicado a mí, que estoy siendo candidato, y que producto de esa mala interpretación, la sociedad me reproche, me señale, porque quizás cuando estaban hablando de inmigración, la tecnología dijo, ella puso una cara de reproche, ella puso una cara de miedo o una cara de reprobación, y la sociedad me señale, porque eso dijo la inteligencia artificial, yo digo, bueno, pero esto puede significar una transgresión a mis derechos como candidato y el mismo puede impactar en mi reputación. Porque, ¿por qué la tecnología pudiera atribuirme esa clasificación de sentimiento? ¿Por qué? Puede ser acertada, pero en el caso de que sea negativa, está impactando a mi imagen, está impactando a mi reputación y eso pudiera llevarme a la pérdida de la candidatura. Entonces, estos son ejemplos, ¿no? Para que vayan concatenando las técnicas que hablamos más adelante, la alimentación sobre datos y sobre casi la imposibilidad de que la inteligencia me diga a mí el por qué tomó esa decisión.
Bien, esta es una de las últimas para poder conversar sobre el debate que existe. Y es la diferencia de datos. Y vuelvo y reitero, la inteligencia artificial no es inteligencia artificial si no tiene datos. ¿Y de dónde recopila esos datos? No sabemos. Entonces, ¿cuáles serían, verdad, la procedencia de la misma? Tampoco lo sabemos. Y aquí cito al prodigioso Volcán, consultora estratégica española, que se lo voy a mencionar más adelante, que les recomiendo a todos los periodistas que estén aquí presentes que lo lean, y dice, las informaciones erróneas, algoritmos mal planteados, taxonomías confusas o un mal aprendizaje de la tecnología puede dar resultados erróneos. O peor, resultados periodísticos y contenidos imprecisos. Entonces, las herramientas de inteligencia artificial que han sido creadas con base de datos cuestionables pueden afectar la libertad de expresión y más la democracia, como bien lo ha mencionado Raúl. Y es que ciertamente, vuelvo aquí y menciono, la audiencia que tuvo el creador de ChatGPT en el Congreso americano, los congresistas decían totalmente y reiteraban ese temor que tenían a la afectación de la democracia porque debido al caso que decía Raúl de que se cree, ¿no?, que la inteligencia artificial jugó un papel importante en lo que fue la recolección de esas informaciones de Facebook que luego utilizaron en Cambridge Analytics y que, bueno, determinó la ganancia de la candidatura de ese candidato específico. La libertad de expresión, ¿por qué afecta? Porque, bueno, puede ser condicionada la información que dé. Y bueno, en República Dominicana, y esto lo voy a hacer más rápido para poder llegar a las conclusiones, existen normativas que, como ya bien dije, aunque la inteligencia artificial no esté regulada de por sí, los derechos que sí pudieran afectar sí están regulados. Y en la República Dominicana tenemos la Constitución Dominicana, la Ley sobre Niños, Niñas y Adolescentes, protección en cuanto a uso de información de estos, la Ley sobre protección de datos, la Ley de protección de imagen, honor e intimidad, la Ley de acceso a la información pública, derecho de autor, Ley de protección de los derechos del consumidor. En fin, aunque no esté regulada, eso no significa que estas normativas no se apliquen. Por vía de consecuencia, hacemos estas pautas finales. Y es que, como bien dice Raúl y su charla de la ética, el componente humano aquí es totalmente importante. ¿Por qué? Porque se puede ver de la perspectiva de desarrollador, es decir, yo creo la tecnología para fines positivos o negativos, o yo uso la herramienta para fines positivos y negativos. Entonces, hay que apelar a la ética humana para que realmente hagan un uso positivo de la inteligencia artificial. Entonces, aparte, si usted lo usa como herramienta, es importante que usted verifique, en este caso ustedes los periodistas presentes, qué información le están dando como resultado, porque ya usted tiene que hacer su parte de verificar si usted o la tecnología está incumpliendo en un marco jurídico. Porque si usted utiliza o replica esa información, usted sabe que también usted es parte del proceso. La intención no es censurar la inteligencia artificial, sino disminuir los riesgos que pudieran crearse hacia mi persona. Entonces, en el ámbito periodístico, bien dice, la inteligencia artificial no puede comprobar fuentes en tiempo real, no puede dudar de la información, no puede aportar un enfoque interpretativo, no puede hablar con personas para que aporten distintas perspectivas del trabajo que se está haciendo, ¿no? Ustedes los periodistas saben mucho más de eso, o no pueden ir a un evento para poder escribir todo lo que está pasando. Recordemos, las técnicas que yo le conversé anteriormente, estas técnicas implican análisis de datos, no que piensan en base a los datos. Es decir, esta inteligencia artificial trabaja con probabilidades, entonces la intervención humana es importante. Y ya esta es mi recomendación final. Para ustedes los periodistas, sean exhaustivos en la búsqueda de inteligencia artificial que sea adecuada a nuestros fines. Es decir, busquen distintas herramientas, no se queden con una. Comprueben que una tecnología, bueno, una con otra. Verifiquen sus disposiciones técnicas, es decir, la tecnología que estoy utilizando me dice a mí de dónde saca sus bases de datos, me dice cuál es el modelo técnico que está trabajando, me dice cómo funciona la misma. Aquí,
indagar las fuentes que alimentan el sistema. Es totalmente importante. Y sobre todo, damas y caballeros, cuando usted utilice una inteligencia artificial, al menos que usted la crea, sea crítico a la hora de interpretar los resultados, porque usted puede ser cómplice o no de vulneraciones a derechos y obviamente incumplimientos legales. Y nada, al fin, y este sí es el último, y es que producto de esta intervención, pues yo quise presentarle más allá que una presentación, un escrito. Entonces, la inteligencia artificial y el periodismo, implicaciones legales, pues es un escrito que ha sido confeccionado por ustedes y ha sido publicado hoy en día en nuestro portal Datalaw RD. Nosotros somos un observatorio que básicamente busca esto, crear conciencia de la preservación de los derechos humanos en el entorno digital, obviamente también en las tecnologías. Si quieren, le puedo compartir el enlace por el chat para que ustedes puedan leer mucho más sobre esto que estamos conversando desde la perspectiva legal. Y bueno, no sé si me pasé del tiempo, pero realmente fue un placer haber conversado con ustedes y espero haberles sembrado una semillita de conciencia legal sobre la inteligencia artificial. Buenas noches. Ya como soy el último, pues un poquito más de su atención, ¿vale? Yo sé que esto viene decayendo en los últimos años, sobre todo la atención de cada uno de nosotros y los humanos en el tiempo, así que les pido un poquito de paciencia, así que ya vamos a por ello. Como bien comentaba hace un momento, Emily describía bastante bien la descripción de la actividad profesional que es el periodismo, de obtener, recopilar, analizar, crear, presentar y distribuir noticias e información. Debemos de tener presente de que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿sí? No perdamos de vista ese detalle. Es una herramienta tecnológica como las tantas que han existido en los últimos años y que, valgan verdades, esto no es nada nuevo, como bien hacía una reflexión Aurelio al principio en la presentación, como una reflexión, como una historia del periodismo y todas las disrupciones que hemos tenido en el tiempo, ¿no? Así que vamos a concentrarnos rápidamente en esta descripción que ya ha sido, como bien también han comentado mis compañeros, la inteligencia artificial como tal, de qué es capaz, para qué se está usando. Evidentemente también, como comentaba tanto Raúl como Emily, en su parte ética, en su parte regulativa que es necesaria, así como redondear y terminar esta exposición, esta cita, como bien comentaba Manauri, en distintas herramientas que hoy en día se vienen utilizando. Si bien es cierto, la inteligencia artificial como tal, el alma de todo esto es básicamente los datos. Es decir, más allá de ser una inteligencia propiamente dicha, como bien se ha venido repitiendo en la noche, esto es básicamente una programación. Esto se construyó básicamente para un fin y el fin hoy en día pues se viene utilizando para distintos tipos de capacidades en sistemas informáticos. Yo no voy a pretender ser nada tecnológico esta noche, a pesar de mi formación y a lo que me dedico. Sin embargo, voy a tratar de ser lo más ligero posible para poder transmitir como ustedes suelen comunicar en vuestra función de periodistas, ¿no? Tratar de ser lo más claros posibles. Entonces, básicamente aquí hablamos de una resolución de problemas desde el punto de vista de la visión computacional, de la parte de la ciencia del dato, es decir, el estudio propiamente dicho del dato, podernos comunicar con un lenguaje natural, procesar este lenguaje natural y hacer de alguna u otra manera una similitud de lo que hacemos desde el punto de vista de habilidad o habilidades cognitivas que tenemos los seres humanos. Bien lo decía Manauri, ponía un ejemplo de este cuadro en donde se tuvo hace ya 26 años prácticamente de todo esto, en donde este notable ajedrecista compite con la máquina que dicho sea de paso, trató de ser y emular un juego, que es el ajedrez en este caso, para lograr justamente competir con este campeón, ¿no? Al final, resultado, más o menos,
le ganó a este señor, Kasparov, si lo recuerdan, de hace ya algunos años. Dicho sea de paso, una vez, y anecdótico, una vez que perdió esta partida, quedó sumido, la verdad, en una muy larga depresión, para luego ya dedicarse a otro tipo de actividades políticas y luego argumentar de que realmente le habían ganado por trampa, ¿no? Pero bueno, esas son ya otras historias, ¿no? Tenemos también el ejemplo de este programa de televisión bastante conocido en los Estados Unidos, en donde básicamente la máquina, en este caso ya con nombre y apellido Watson, que dicho sea de paso, pues el nombre y forma parte de la suite de productos que hasta el día de hoy una compañía como IBM sigue comercializando en todo el mundo. Entonces concursó con un par de humanos y pues se llevó el premio mayor. ¿Cómo se llevó el premio mayor? Pues básicamente porque había sido construida para tener una capacidad de procesamiento de más de 80 billones de datos cada segundo. Entonces, claro, sin duda, con esa capacidad mucho más ágil que cualquier ser humano, pues sin duda tenía largas posibilidades de poder llevarse el premio, y así fue. Entonces, cuando hablábamos al inicio, y lo bien lo decía Aurelio, en esta historia, digamos, ya sea del periodismo, que tiene obviamente una larguísima trascendencia en la humanidad, la inteligencia artificial no es nada nuevo. Esto ya viene hablándose desde hace muchos años y sobre todo se viene desarrollando como tal desde hace más de 70 años. Desde la década de los 50 ya hablamos de inteligencia artificial. Inteligencia artificial que en ese momento básicamente trataba de simular ciertas capacidades, como decía hace un momento, de funciones cognitivas. Básicamente, el hecho de poder aprender algo, razonar, poder empezar a intercambiar, digamos, algún tipo de conversación y demás, para luego pasar a una generación ya un poco más vigente que le llamamos máquinas que aprenden, ¿no? Entonces, las máquinas básicamente que aprenden, recordemos que nosotros somos una especie de máquinas que vamos aprendiendo, es decir, desde que nacemos hasta que vamos transcurriendo por toda nuestra etapa educativa, vamos aprendiendo. Y bueno, el concepto de Machine Learning, en este caso del ML, justamente se basa en eso, ¿no? En un sistema que básicamente se proporcionan datos en donde hay ciertos patrones. Hablamos hace un momento, creo que alguien lo decía por ahí, Emily Manauri, de algoritmos, de patrones finalmente, en donde básicamente a través de entradas y salidas podíamos tener algún tipo, digamos, basado en datos históricos, algún tipo, digamos, de intercambio de información, para luego pasar al lenguaje o aprendizaje profundo, a deep learning. Básicamente esto es un subconjunto de lo que venía diciendo y un aprendizaje y un legado de lo anterior, para que esto ya permita aplicaciones mucho más complejas, como por ejemplo herramientas de reconocimiento de imágenes y de voz. Pero el día de hoy, ya hace algunos años, pocos en realidad, empezamos ya a hablar de inteligencia artificial generativa, es decir, que es capaz de poder construir relaciones a través de datos, como por ejemplo algún tipo de texto u otro tipo de aprendizajes que va de alguna manera autorregulándose y autoaprendiendo. En eso estamos hoy, en ese modelo funcional nos encontramos un poco para conceptualizarnos en la historia. Además, esto es un hecho que de manera acelerada, y los invito igualmente, y he visto por allí en el chat que muchos de ustedes conviven y son partícipes de la inteligencia y el uso de la inteligencia artificial. Y aquí nada más un dato, ¿no? Por ahí se hablaba de que a nivel del año 2035, el 75% de compañías, sí, pero al día de hoy prácticamente esto ha tenido un crecimiento gigantesco. Prácticamente la adopción de esta tecnología, de esta herramienta, ya está en el orden del 50% a nivel mundial. Nada menor, de hecho, sea de paso. Y finalmente, algunas tareas en donde este tipo de inteligencia artificial generativa es mucho más común en el uso. Básicamente estamos hablando de esta comunicación generativa, en donde básicamente un chatbot o un asistente virtual, uno puede ir, preguntar y demás, pero ya no solamente necesita de un entrenamiento. Antiguamente uno necesitaba ayudarle.
al día de hoy, con esa misma reciprocidad de comunicación, va aprendiendo y se va nutriendo. ¿De qué? Pues de alguna temática en particular con la que permanente o consistentemente esté trabajando. Y luego, básicamente, temas de poder clasificar algún tipo de dato en documentos no estructurados. Por ejemplo, un periódico es un documento no estructurado en donde puedo ser capaz de ir reconociendo algunos textos y algunas ideas, ¿sí? Pero sin embargo, hay un elemento también ahí que aparece, que es la generación del contenido, que es donde prácticamente están ustedes muy directamente inmersos. Entonces, no es lejano el uso finalmente de la tecnología de esta herramienta para vuestro día a día. Y por ende, hay que mirarlo con mirada positiva. Hay que mirarlo con esta mirada, digamos, de apertura de oportunidades, de apertura de puertas, y en donde, sin duda, esta profesión se va a ver muy beneficiada. A través del Foro Económico Mundial, este es un dato recogido de esta fuente, existen algunas profesiones que van a ser más afectadas que otras, pero aquellas que lleven o tengan una implicancia de un pensamiento crítico, ¿vale? Es decir, esa capacidad de razonar, esa capacidad de resolver problemas, esa capacidad de poder aportar desde un punto de vista humano, sin duda eso no va a ser, es muy complejo de que esto sea reemplazado. Y ya cuando hablamos a modo de profesiones, de actividades, pues hay una de ellas que ahí resalta básicamente que todas las capacidades de lo que son editores, los que crean finalmente contenidos, no van a ser reemplazados, va a ser potenciado. ¿Qué beneficio, no? Al contrario, de pensar que vayan a ser reemplazados. Así como otras labores como ingenieros biomédicos, matemáticos, y hasta un suscriptor, fíjese, de seguros, que es una persona, claro, fácil es crear un modelo de inteligencia artificial en donde yo a través de un patrón puedo vender una póliza. Lo que no es tan sencillo y lo que sí va a lograr potenciar también esta profesión es que yo, como experto en la venta de un seguro, sí puedo tener un criterio mayúsculo en, por ejemplo, cotizar a una fábrica, por ejemplo, todo el concepto de seguros para una fábrica en particular, o tengo que tener una serie de contextos para poder llegar a realmente ofrecer algo ad hoc a un cliente. Seguramente alguna parte del proceso, como en el caso de la vuestra, como decía al inicio, el hecho de obtener, recopilar, posiblemente esas capacidades sean robustecidas con la inteligencia artificial, más no la capacidad de analizar y de crear. Eso no. Esa es una labor vuestra y exclusivamente del ser humano. Sin embargo, pues hay algunas profesiones que de pronto sí están un poco más en peligro de extinción, ¿no? Y hablamos básicamente de aquellas que básicamente son de funciones muy repetitivas, muy patrón, muy fáciles de poder ser reemplazadas finalmente por una herramienta como esta, y algunas de estas pues aparecen ahí. Un asistente estadístico, un teleoperador, pues al día de hoy seguramente en cada uno de vuestros países, sin duda, reciben llamadas muchas veces de algún operador que no es precisamente un humano. Entonces, estas están, de alguna manera, valgan verdades, en peligro de extinción. Y sin embargo, también hay otras que van apareciendo, como esta mezcla de robótica con inteligencia artificial, que pueden ya empezar a asistir a un evento, digamos, de la NFL, ¿no? Que es el deporte básicamente, y ya se puedan empezar a capturar ciertos datos a través ya de una especie de un humanoide. Bueno, pues todo esto es la evolución finalmente de la innovación. Sin ánimo de asustarse, esto finalmente son herramientas, insisto, que colaboran con cada uno de nosotros. Pero ustedes que son comunicadores, y no dudo muchas veces muy preparados y demás, algunos pueden hablar uno o dos idiomas, sin embargo, se pueden imaginar el hecho de poder brindar algún tipo de noticia en cualquier idioma, es decir, a modo online, es como que en este instante yo puedo estarles hablando a ustedes y a través del uso de una aplicación de inteligencia artificial, si la audiencia fuera asiática, por ejemplo, podría estar hablando en chino, podría estar hablando en coreano o en japonés online.
¿Eso es un beneficio? Pues sin duda, ¿no? Mañana más tarde, cuando queramos expandirnos a nivel territorial y podamos pretender comunicar en lenguaje natural en otras latitudes que no sea la norteamericana o la iberoamericana, seremos capaces de poder hacerlo. Voy a también dejar el link en una presentación que ya seguramente la podrán compartir ahora, que por tiempo no lo voy a mostrar, pero esto existe al día de hoy. Esto es una realidad. Y algunas herramientas, complementando un poco lo que también Manauri comentaba hace un momento, herramientas básicamente para pues, detección de noticias falsas. Les recomiendo algunas de estas herramientas como Google News, como Run.org, en donde básicamente yo puedo identificar qué noticia realmente ha sido creada como un fake news o como una noticia falsa, fundamentalmente, y yo uso esta herramienta e inmediatamente puedo tomar partido e ir conociendo. Entonces, si existen de alguna u otra manera y van apareciendo y van a seguir apareciendo herramientas que nos van a permitir discernir entre una comunicación no errada, una comunicación fidedigna, una comunicación falsa o una comunicación o una noticia que finalmente, o un news que finalmente haya sido creado exclusivamente a través de algunas de estas herramientas como ChatGPT, BART y otras, ¿no? Entonces, existen ya estas herramientas que invito a que puedan visitarlas. Así también como para poder publicar, digamos, noticias y hacerlas virales. Ya esto se usa en algunos medios en Estados Unidos a través del Washington Post y New York Times, en donde utilizan, por ejemplo, este tipo de herramientas, Virality de Oracle o Blossom, en donde básicamente son herramientas que yo publico algo y el sistema está en la capacidad de en los primeros 30 minutos de decirme, mira, esta comunicación o esta noticia publicada realmente será viral o no. Así como Blossom, que se dedica básicamente a coachear, a llevar un poco, a servir de copiloto a una persona que quiera publicar o hacer algún tipo de noticia, y Blossom le puede decir, mira, esta noticia mejor no la pongas, mejor dale este matiz, ¿sí? Hablamos de ese tipo de acompañamientos. Entonces, pensemos, insisto, en que la inteligencia artificial finalmente ha venido como una herramienta más a estar con nosotros. Otra herramienta que les recomiendo también, ustedes que son creadores permanentemente de textos, Syllabs.com, en donde básicamente uno escribe y le va dando una creación bastante buena, bastante dinámica a el texto, lo enriquece finalmente y va haciéndole la vida mucho más sencilla. Más allá, y como decía bien Manauri al principio, el truco está en que estas herramientas sepa preguntar de buena forma para tener buena respuesta, pues complementada con otra herramienta enriquecedora, puedo ponerle parte de mi creatividad a través de estas herramientas tipo Syllabs, en donde puedo ya tener un enriquecimiento muy completo y una noticia bastante bien aceptada y que sea realmente bastante y ligera para poder ser consumida y leída, ¿no? O transmitida. Reconocimiento de imágenes, es decir, poder tener para aquellos que trabajan en televisión, por ejemplo, en donde pueda tener algún contexto de una biblioteca en donde yo guarde videos, imágenes y quiera enriquecer algún tipo de noticia, pues rápidamente yo puedo empezar a decirle, mira, voy a postear algún tipo o voy a publicar algún tipo de noticia y quiero poner una imagen adecuada. La mejor imagen. Esto me automatiza básicamente, esto analiza imágenes, video y me permite poderle un poco más de dinamismo, ¿no? Un poco más de forma didáctica de imagen a lo que estoy finalmente comunicando. Para editar videos, pues hay herramientas hoy en día, muchos canales de televisión como USA Today, Bloomberg, NBC y demás, ya utilizan este tipo de herramientas, por ejemplo, que se llama Weebits, en donde ya tiene una cantidad importantísima de plantillas de vídeos, en donde básicamente uno de los que tiene que ir es igual, coachando, llevando de la mano a este copilot, a este copiloto, y en donde te va a permitir crear un contenido de primer nivel. Además, conozco de muchos de ustedes que suelen editar audios, podcast.adobe o Adobe. Es una herramienta que básicamente te permite desde el móvil
o cualquier micrófono básico, grabar y editar con altísima calidad de audio y poder transmitir, pues, a modo de estudio, llamémoslo así, una noticia. Entonces, complementando lo que mis compañeros han venido conversando toda esta noche y comentándoles, pues hay muchas herramientas, como podrán imaginarse, para distintas casuísticas y sobre todo muchas de ellas ya enfocadas dentro del mundo de la comunicación, dentro del mundo del periodismo. Pero ya también se vienen utilizando, por ejemplo, en China, en México, en Kuwait, ya se vienen utilizando presentadores que no son precisamente humanos, es decir, son una especie de avatares en donde son creados. Un ejemplo de ello es lo que están observando en este momento, en donde básicamente encontramos personas que realmente no lo son, son mascotas o avatares, en donde están, pues, entrenados para poder ir comunicando permanentemente, y pues esto 24 horas al día sin, obviamente, sin que se cansen, ¿no? Están comunicando prácticamente las 24 horas del día. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto al final va a reemplazar a un señor como este, que no es un avatar precisamente, Andrés Oppenheimer, gran comunicador y periodista. Pues no, sin duda que no va a ser reemplazado. Sin embargo, hay una preocupación latente en la que se ha comentado toda la noche, en la que efectivamente cada día se viene incrementándose la cantidad de vídeos falsos basados básicamente en inteligencia artificial, y esto, como bien comentaba Raúl en su exposición, precisa lógicamente de una ética, de un marco de confianza y obviamente de una autorregulación para su uso. ¿Hay preocupación? Pues sí, como toda disrupción en la vida, siempre habrá algún tipo de preocupación, pero con mayores beneficios que perjuicios en realidad. Y lógicamente este tipo de atrevimientos, ¿no? Si cabe el término, en donde basado con inteligencia artificial puedo tranquilamente publicar, notificar, comunicar cualquier situación que salta a la vista, en este caso, notoriamente falsa. Sin embargo, como ya se han expuesto anteriormente algunas casuísticas, pues habrán escuchado que no solamente hablamos de este tipo de vídeos, hablamos de intervención también en alguna, y nos ha ocurrido, intervención para que un candidato se vea favorito, o en su defecto lanzar intrigas finalmente para beneficio de otros. Bueno, pues son finalmente usos que de mala manera se utilizan y que no es lo recomendable, sin duda, ¿no? Para ir culminando, ¿no? Y un poco redondeándole, poniendo el matiz final a esta sesión, debemos de ser claros de que abstenerse ya al uso de estas herramientas tan potentes ya es absurdo, sería absurdo. Hay que más bien tener la capacidad de ir aprendiendo, entrenándose cada día más y poder, obviamente, ser que nos sirva de un copiloto de profesión. En realidad es eso. Y, por un lado, no puede parecer muy minúscula lo que nosotros influimos en estos modelos, pero todo lo contrario. En realidad, todo esto se origina y nace desde la creatividad del ser humano. Y si lo pensamos mejor, pues obviamente compañías que crean este tipo de tecnologías buscan obviamente satisfacer y brindar un beneficio. Así que, bueno, podemos ser cada día más bien más exigentes en ello y unirnos obviamente con nuestra participación a ese esfuerzo. Recalcando la regulación, sin duda es necesaria, no solamente a través del gobierno. Los gobiernos no tienen necesariamente por qué regular todo, sino que también nosotros tenemos que aprender a autorregular, básicamente desde el punto de vista de la parte creativa, de la parte de la programación, de la parte de creación de nuevas herramientas como esta, sino a los usuarios como nosotros, finalmente, ¿no? Y a seguir usando la tecnología. La tecnología, vamos, ha venido a quedarse. Vamos viendo que cada día, con mucho más uso, no solamente la inteligencia artificial, sino también muchas otras,
vienen contribuyendo a la humanidad en distintos campos, en el periodismo sin duda, pero en otros que han comentado durante toda la noche también. La inteligencia artificial aparte no es la única tecnología, como decía, y siempre con las necesidades claras y sobre todo con ética y con respeto, creo que vamos en un buen camino. Por ende, pues no hay que tener temor, no tengamos miedo a ese copiloto ni a lo que está por venir. Realmente seamos positivos, se vienen buenas cosas. Sin duda, el marco regulatorio y la disciplina siempre serán bienvenidas en una sociedad, en el mundo finalmente, pero pues finalmente esto es, y hay que tomarlo como tal, como herramientas. Yo les agradezco la paciencia que han tenido para con esta sesión y para con mi intervención. Muchísimas gracias por haberme escuchado.